¿Alguno se anima? La historia de... La historia de David. ¿Te animas tú, Carmen? La historia de José. Es que La- se entrecorta la llamada, se entrecorta la voz, ¿Se se me está oye como cortando? Yo distorsionada. también lo escucho bien, Pablo. Te escucho Vale. entrecortado. Denme, denme un minuto, voy a intentar arreglar el tema de internet. Un minuto, ¿vale? Ok. Orsi, tráeme agua. Estoy en clase. Vale, creo que me dicen si va mejor con este internet ahora o igual de mal. De No, yo creo que No, está mejor. bien. ¿Está mejor? a ver, Vale, estoy justo en casa de mis padres. Y muy bien. redes no es un enredo de internet acá. Pero vale, ¿ya bien? Si se llega a entrecortar, me interrumpen, ¿vale? No se van a quedar ahí escuchando, sino que me interrumpen y dicen, no escuchamos nada, ¿vale? Entonces, vamos a compartir pantalla nuevamente. Compartir pantalla. Vale. Entonces, estuvimos trabajando el tema de la llave de la productividad. Y en cuanto a la llave de la productividad, empezamos a hablar de las distintas maneras que la Biblia lo enfoca. Hablamos de la productividad desde la agricultura, el atletismo, la productividad en lo intelectual, y hablamos también de la productividad en las finanzas. De esa misma manera hablamos de la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan? Del hombre al que le dieron 5.000, al que le dieron 2.000, al que le dieron 1.000. Y comentamos sobre esto. Y frente a esto, me gustaría, bueno, dejamos de tarea hablar de la historia de José y la historia de David. Me gustaría si alguien se anima a compartirnos un poquito cómo pudo ver la productividad en la vida de José o en la vida de David. ¿Cómo la llevaron ellos a cabo? ¿Alguien se anima? Eh, Espérenme, que es que hay alguien que tiene el micro abierto y entonces hace ruido ambiente. Vale, creo que ahora sí mejor. ¿Alguno se anima ahora sí a comentarnos o a contarnos algo de la historia de José o de la historia de David? Mira, de José, en cuanto a lo que leí, bueno, el video que nos mandó del pastor Darío Silva, ¿vale? Él Sí. comentaba en José que el talento que el Espíritu Santo le había dado era interpretar sueños. Ujú. Entonces, él cuando en cada una de las circunstancias que estuvo, por ejemplo, cuando estuvo en la cárcel, que estaba con el copero y el otro personaje que no me acuerdo ahora bien, vale, él les interpretó el sueño. Después de eso también al rey, que fueron cuando el tiempo de las vacas flacas y las flacas gordas. Entonces es ese talento que el Espíritu Santo le dio a él y que él a través de cualquier circunstancia siempre estuvo utilizándolo para bien, ¿no? No Ujú. importó las circunstancias, siempre utilizaba ese talento. Entonces, eran básicamente, a pesar Ok. de que él se despojó de sus hermanos, de la esposa de Butifar, interpreta sueños y pone a rendir sus talentos, que eran esos sueños. Ujú. Súper, súper. ¿Y de la historia de David qué podemos ver? ¿Alguien se anima a decir algo de la historia de David? Pues, o sea, a mí lo que me sorprendió de las dos historias es que a pesar o sea, de la situación en la que estaban, siempre, o sea, ponían sus talentos a servicio de Dios.
Ah, Así sea, digamos, José en la cárcel, no se puso a pensar como decía el pastor Darío, sino que, ay, no, porque voy a poner los talentos pues a servicio de estas personas, sino que lo hacía sin, como que sin pensarlo, ¿sí? Se ponía en servicio. Igual David, a pesar de que pues él pues no tenía o pensaba que no tenía mucho talento, él tenía el favor de Dios y siempre los puso pues en servicio de Dios. Eso fue como lo que más, a pesar de las situaciones, fue mm. como lo que más me sorprendió. Sí, a mí estoy de acuerdo con Paola. A mí hay algo que me gusta mucho de esta historia, de las historias de David y de José, y es que, si se fijan, pues eran personas que tenían toda la balanza en contra, y venían de familias que los habían rechazado, los hermanos los menospreciaron, eran los más pequeños, o hacían parte, bueno, José tenía un hermano más pequeño aún que él, pero fueron menospreciados, y sin embargo Dios los utilizó de una manera sobrenatural. Piense que muchas veces nosotros dejamos que nuestra productividad deje de darse a cabo, llevarse a cabo, porque dejamos que otras personas decidan por nosotros, por lo que los otros nos han dicho, porque alguien nos dijo, es que usted no, es que usted es un perdedor, usted es un fracasado, usted todo lo hace mal, usted no me lo imagino en esas, usted no va a lograr eso, usted nunca se va a graduar, usted nunca va a estudiar. Y como que nosotros muchas veces dejamos de utilizar los talentos porque nos quedamos en esa limitante que la gente nos ha puesto, ¿no? Y José y David, por el contrario, son personas que, sobre todo pronóstico, terminan teniendo unas posiciones sumamente importantes, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues eso es lo que te iba a comentar, Pablo. Ah, Bueno, todos. Lo que yo más veo es que son personas pacientes y perseverantes en la fe. ujú, Entonces, de acuerdo pues a esa convicción que ellos tienen, pues asumen todo como es lo que debo de seguir, no me tengo que fijar en quién voy a utilizar mis talentos, es, es como que todo lo va llevando pues. de acuerdo. Para mi pensar, son personas pacientes y sobre todo por la fe, movidos por la fe. Yo veo algo importante ahí. Chévere, gracias, Sandra. Dime, Andrés. Yo lo que veo es que David, en el caso de David, David sabía hacer dos cosas. Era manejar el arpa y la onda. Sí, Pero esas dentro, entre comillas, dos cosas que eran pues muy básicas, las hacía muy bien. correcto. Era experto en lo que hacía, en las pocas cosas que hacía, y creo que también la productividad viene cuando yo sé hacer solo una cosa o dos cosas, pero esas cosas que yo sé hacer me vuelvo un experto. Sí, Las profundizo, las estudio cómo hacerlas. Tanto fue que llegó la fama y eso fue la puerta que le abrió a David para él cumplir el propósito de Dios, fue que era bueno en lo que hacía y en un momento necesitó ese talento que él era ya experto y que pasó el tiempo y lo necesitó usar, y cuando lo usó, lo hizo muy bien. Y pues eso fue lo que pues, a mí me pareció que fue clave en cuanto a la productividad en David. y miren que en José pasa lo mismo. José solamente tenía una cosa, era que era obediente a Dios, pero además sabía interpretar los sueños. Y, y en medio de ese talento que tenía, que era uno, fue excelente, supo honrar a Dios, y pues fue bendecido con abundancia y con prosperidad en su vida. Y me encanta porque creo que de repente uno de los problemas más graves que enfrentamos frente a la productividad es la inconstancia, ¿no? Y la pereza. Y cuando nosotros vemos que algo se está poniendo difícil o que nos cuesta trabajo, pues lo preferimos dejar a un lado antes de esforzarnos, y queremos muchas veces abarcar y abarcar y abarcar muchas cosas. No sé si les ha pasado que se han metido a un montón de cursos, que uno ha hecho un montón de cursos que nunca le han valido para nada a uno, que uno aprendió un montón de cosas que no las ha llevado a cabo nunca en su trabajo, en lo que uno realmente hace. Y es súper importante esto que nos comparte Andrés, porque en José y en David y en la mayoría de los personajes de la Biblia nos vamos a dar cuenta que eran personas que eran excelentes en una o dos cosas, no más que eso, y que se dedicaban a hacer bien eso, y en eso era donde eran productivos. Miren, hay un caso que me encanta que se ve en el libro, no lo compartimos acá, pero está en el libro, y bueno, les voy a comentar un poquito de esto. Es el caso de Juan el Bautista. Miren que Juan el Bautista no fue un hombre que hiciera milagros. Juan el Bautista no fue un hombre que hiciera cosas extraordinarias.
Juan el Bautista, que fue quien anuncia la venida de Cristo, ¿cierto? Es considerado por Jesús en la palabra, en los evangelios. Jesús dice que es el más importante de los mortales. O sea, el más importante de los hombres, según Jesús, es Juan el Bautista. Y sin embargo, Juan el Bautista, que tiene el privilegio de bautizar a Jesús, ¿cierto? Juan, que tiene el privilegio de ser el profeta previo a la llegada de Cristo y anunciar la llegada de Cristo. Juan el Bautista no tenía otro talento más que hablar. Su capacidad era predicar y anunciar la venida de Cristo. Pero Juan el Bautista no nos cuenta la Biblia que fuera un guerrero, no nos cuenta la Biblia que fuera un pescador sobrenatural, o sea, increíble, tampoco nos cuenta la Biblia que hiciera milagros. No vemos que Juan el Bautista haga un solo milagro. Juan el Bautista no hace nada sobrenatural, nada. Pero sin embargo, tiene un papel sumamente importante en el Evangelio y fue una persona sensible a Dios, que puso el talento que había recibido de Dios, que era el de la predicación, a su servicio. Y a través de esto lo honró. Y ahí es donde yo les decía hace 8 días es, ¿cuántos talentos tenemos, no? ¿Cuántos talentos tenemos? Y démonos cuenta que con uno le basta a Dios para hacer algo sobrenatural en nuestras vidas. Con un talento que pongamos en sus manos, en las manos de Dios, y que seamos esforzados y valientes, como dice la palabra, vamos a dejar que Dios obre de una manera sobrenatural en nuestras vidas. El punto es que nosotros muchas veces somos inconstantes, nos da pereza, ¿cierto? Nos desanimamos porque nos vivimos comparando con otros. Entonces esto creo que es importante, ¿vale? Y creo que, bueno, es súper guay entenderlo. A mí me gusta mucho frente a este curso, algo que me gusta mucho es que vamos a ir viendo que en cada llave que les voy a dar, vamos a ver ejemplos bíblicos, vamos a ver cómo bíblicamente ocurre en la vida de otras personas y vamos a darnos cuenta no solo de cómo ocurren las personas bíblicamente, sino cómo pueden ocurrir esas cosas en nuestras vidas, ¿vale? Entonces vamos ahora a pasar a, bueno, solo a modo de conclusión estas diapositivas que les quiero compartir, ¿vale? Para producir hay que abrir, para arruinar hay que cerrar. Yo tengo que decidir abrir, yo tengo que tomar la decisión de activar la productividad en mi vida. Cuando yo cierro la puerta de la productividad en mi vida, pues me voy a arruinar, así de fácil. Cuando yo creo que yo voy a prosperar en mi vida quedándome quieto, pues va a haber problemas. Miren que, se los decía hace 8 días, el Señor nunca utilizó vagos. El Señor utilizaba siempre personas esforzadas y valientes. La llave de la productividad abre la puerta de la multiplicación. La llave de la productividad nos ayuda a entender la multiplicación. No sé si se acuerdan que en el colegio uno primero aprende a sumar, después aprende a restar, después a multiplicar y a dividir, ¿cierto? Nosotros muchas veces espiritualmente nos quedamos en primero y segundo de primaria, aprendiendo a sumar y a restar en nuestras vidas, pero no hemos aprendido a multiplicar de acuerdo con lo que la palabra de Dios quiere que nosotros podamos multiplicar en nuestras vidas. Ojo, entendamos algo, el talento no es mío, el talento es de Dios. Dios es quien me dio ese talento, Dios es quien me ha dado ese talento y Dios lo conoce. Y si tú dudas frente a los talentos que tienes, empieza a orar y decirle a Dios, muéstrame, guíame en cuáles son los talentos que yo tengo. Ayúdame a darme cuenta cuál es el talento que yo tengo en el cual te puedo adorar a ti, con el cual te puedo servir. Y por último, no importa el tamaño de tus recursos ni la cantidad de tus talentos. Importa lo que Dios te ha dado y que lo hagas rendir al máximo para Él. No importa que tú digas, es que ahorita no tengo dinero, es que ahorita yo no he estudiado nada, no me he graduado de nada, es que yo no he hecho una cosa, no he hecho la otra. No hace falta eso, no hizo falta muchas cosas en la vida de David y José o de Juan el Bautista para que Dios obrara en sus vidas. Hizo falta un corazón decidido a servirle a Dios, un corazón decidido a decirle a Dios, yo te quiero servir a ti, y este es mi talento, te lo entrego a ti y te lo pongo a tu servicio, ¿vale? Con esto cerramos entonces, perdón, me faltaba este pedacito. Usar los talentos los hace rendir. Cuando yo empiezo a utilizar los talentos, piense que uno cree que no es bueno en algo, muchas veces. Y cuando empieza a hacerlo, empieza a darse cuenta y uno dice, oiga, pero yo soy como bueno para esto, ¿no? Y de repente sale a trabajar y empiezan a decirle, oye, es que tú eres muy bueno en esto. Y uno dice, yo no puedo creerlo, de verdad. Aprovecha tu talento y tu oportunidad para servir a Dios. Que nuestro talento sea una oportunidad para servirle a Él y para bendecir a otras personas. Porque debemos entender y tomar una decisión de en qué invierto lo que tengo hoy, en qué invierto mi talento hoy. Estoy invirtiendo mi talento en un plan
que no va a ningún lado, o estoy invirtiendo mi talento en amar y en servir a personas que necesitan de Dios? ¿Vale? Con esto cerramos entonces la llave de la productividad y vamos a pasar a la llave de la causalidad, que es la que vamos a trabajar hoy, ¿vale? La causalidad, acá quiero aclarar algo y es, no podemos confundir la causalidad con lo que en las religiones orientales se suele llamar el karma, ¿vale? La causalidad no es el karma, nosotros no creemos en el karma, bueno, nosotros no creemos en el tema del karma, creemos en la causalidad. ¿Qué es la causalidad? Básicamente, una de las leyes de la física dice que toda causa produce un efecto. Entonces, cada acción y cada decisión que yo tomo genera un impacto en mi entorno, necesariamente. Cada decisión que yo tomo, cada acción que yo hago, va a generar un impacto en mi entorno, en medio de las personas que estoy con las que estoy compartiendo, en medio de mi vida. Cada cosa que yo hago en mi vida va a generar un impacto, no solo muchas veces en mi vida, sino en las generaciones que vienen detrás mío, ¿cierto? Piense cómo muchas veces las luchas que nosotros tenemos son las mismas luchas que tuvieron nuestros padres. Y nos damos cuenta que estas luchas que tuvieron nuestros padres también las tuvieron nuestros abuelos. Porque de repente alguien tomó una mala decisión y empezamos a heredar eso de otros. Y es importante que entendamos algo acá y es, Cristo quiere que tengamos una nueva vida en abundancia, que yo pueda decidir, yo ya no tengo por qué seguir viviendo y conformándome con que recibí, es que así somos en mi familia y así tengo que ser para siempre. Cristo quiere que vivamos como nuevas criaturas, pero entendiendo la causalidad y entendiendo que lo que yo siembro hoy, lo cosecho mañana. Así de fácil, ¿vale? O no confundir esto con lo que les decía del karma, que nosotros no creemos en el karma, ¿vale? Eso no es bíblico. Creemos en la causalidad y ahora lo vamos a ver bíblicamente en qué casos los podemos ver, ¿vale? Podemos verlo en el caso de Jacob, ¿vale? Vamos a ver el caso de Jacob, se los voy a contar un poquito, si quieren ahí están los versículos para que los puedan apuntar y que puedan estudiarlos en casa, que estaría guay. Bueno, pero les voy a contar un poquito acerca del caso de Jacob. Resulta que Jacob tenía un hermano que se llamaba Esaú, ¿vale? Les voy a hacer un resumen súper rápido de los primeros capítulos de la Biblia, ¿bueno? Resulta que vamos a pasar por Adán y Eva, ¿vale? Empezamos con Adán y Eva tienen 2 hijos, ¿cierto? Caín y Abel, Caín mata a Abel, queda Caín, después Adán y Eva tienen más hijos. Esperen un segundo que alguien se salió y me está pidiendo entrar. Admitir y admitir. ¿Puedes ponerle un poco de diapositivas? Es que no se ven entrecortadas y no se puede capturar la pantalla, porfa. ¿Ahí lo ves bien? Sí, y la anterior, porfa. Mira. ¿Ahí la tienes? Ahora, un momento. Listo, ahora la que estábamos, perdón. Vale, no pasa nada. ¿Vale? Entonces, resulta que entonces estamos en Adán y Eva. Adán y Eva tienen a Caín y Abel. Caín mata a Abel. Adán y Eva tienen más hijos, ¿vale? Voy a adelantarme un montón ahí, vienen los hijos de ellos, pasa un montón de tiempo, hasta que aparece un personaje muy importante que conocemos en la Biblia como Noé, que es Noé, ¿vale? Entonces aparece Noé, lo que pasa es que el mundo, la humanidad se había desviado del corazón de Dios y estaban haciendo pues todos los desastres que se nos puedan ocurrir, y entonces Dios decide destruirla, hacer un borrón, ¿vale? Y borrón y cuenta nueva, por decirlo de alguna manera. Y le advierte a Noé que esto va a pasar, le pide a Noé porque dice que la Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces Dios le dice a Noé: construye un arca. Noé construye el arca, se salva Noé con su familia, con sus hijos. Después de que se salvan los hijos de Noé y su familia, entonces vamos a avanzar muchos años más también otra vez, hasta que vamos a llegar a un personaje muy importante de la Biblia que se llama Abraham, ¿vale? Originalmente se llamaba Abram, ¿vale? Cuando lo vean en la Biblia como Abraham, no crean que fue que en la impresión les faltó una H, sino que es que Dios le cambia el nombre y lo pasa de Abram a Abraham, que significa Abraham, significa padre de muchas naciones. Bueno, entonces llega Abraham, y Abraham, pues bueno, estaba en una región sumamente próspera, importante, y en esa región próspera, importante, hace 8 días lo hablábamos, creo que era Orlando el que nos lo compartía, recibe el llamado de Dios que le dice: sal de esta tierra, ¿cierto? Sal y ve a la tierra que te mostraré. Y Abraham sale de esa tierra. Entendamos que Abraham vivía en un mundo politeísta. El politeísmo es, acuérdense que si hablamos de religión, ¿cierto? De religiones, vamos a hablar de 2 tipos principales de religiones: el politeísmo y el monoteísmo. El politeísmo son muchos dioses,
creer en que existen muchos dioses, y el monoteísmo, creer en que hay un solo Dios. La sociedad en la cual vivía Abraham era una sociedad politeísta, una sociedad que creía en muchos dioses. Y creer en un solo Dios era algo sumamente absurdo en ese tiempo. Y Abraham llega y dice, el politeísmo es absurdo, porque es absurdo que haya un Dios que ha creado a los otros dioses y que tengamos que adorar a esos otros dioses. Abraham dice, debe haber un solo Dios. Y Abraham entonces tiene un encuentro con Dios, como nos cuenta la Biblia. Dios le dice a Abraham, sal de acá, sal de esta tierra y te llevaré a otra tierra donde te bendeciré y donde fluirá la leche y la miel. Abraham sale de ahí, ¿vale? Sale en compañía de un familiar suyo que se llama Lot. Entonces se va Abraham de ahí, y en ese viaje que hace Abraham, entonces llega a un momento en el que Dios le dice, te daré un hijo. Abraham le dice, pero ¿cómo que me vas a dar un hijo? Resulta que mi esposa pues ya está muy mayor y yo también. Entonces Abraham le cuenta a la esposa de Abraham se llama Sara, se llamaba Sarai también, y Dios le cambia el nombre después a Sara, ¿vale? Entonces le dice a Sarai, le dice, oye, es que Dios me dijo que me iba a dar un hijo. Sarai le dice, pero es que yo ya estoy muy vieja, usted está loco, mijo. Más bien, ¿por qué no va y se junta con nuestra esclava, ¿cierto? Y entonces Abraham va y tiene un hijo con la esclava de ellos. Ese hijo que tiene Abraham se llama Ismael. Bueno, entonces este hijo que se llama Ismael, pues es el primer hijo de Abraham, pero no es el hijo con su esposa, que era Sarai. Dios le dice a Abraham, Abraham, me escuchaste mal, te dije que era con tu esposa. Y Abraham dice, pero ¿cómo que con mi esposa? Es que si mi esposa ya está muy mayor, ella no puede tener hijos. Entonces Dios hace un milagro y Abraham es el padre de la fe, porque aún estando su esposa mayor, pues toma la decisión de estar con su esposa, ¿no? Y está con su esposa, y su esposa queda embarazada de un hijo que se va a llamar Isaac, ¿vale? Entonces, después de que pasa esto, hay una discusión entre Sara y la esclava de Abraham y de Sara, en la cual en esta discusión, pues Dios le dice a Abraham, deja que la esclava se vaya junto con Ismael, diles que se vayan, yo cuidaré de ellos y haré de ellos una nación grande. Pero ojo, porque la Biblia dice que a través de Isaac es que él va a sellar su pacto, y que Dios será el Dios de Isaac, pero no dice que será el Dios de Ismael. Ismael y Sara se van, Ismael y su madre se van. Abraham pues está muy triste de haber tenido que despedir a su hijo, pero Abraham tiene entonces a Isaac. ¿Listo? ¿Hasta ahí todos claros? Les estoy haciendo un resumen rapidísimo de la historia. Bueno, entonces después de que pasa eso, Sí. Entonces Isaac se casa. Bueno, Isaac se casa con una chica guapísima. Isaac, bueno, más o menos le consiguen también la esposa. Bueno, te termina casando Isaac. Después de que Isaac se casa, entonces tiene a dos hijos, ¿m? Que se llaman Esaú y Jacob. Bueno, que aquí es donde debíamos llegar. A esta historia es donde queríamos llegar, ¿vale? Me parecía guay contárselos, pues para que tengan el contexto de qué es lo que vamos a hablar. Entonces, Isaac tiene dos hijos que se llaman Esaú y Jacob. Esaú es el mayor, Jacob es el menor. Pero Jacob es el preferido de su madre. Isaac ya está muy mayor, e Isaac va a dar la bendición a su hijo mayor. Dar la bendición es que lo convertía en el heredero, ¿vale? Dar la bendición era decirle, cuando yo me muera usted va a ser el dueño de todas las cosas mías y su hermano va a trabajar para usted también. Y entonces en ese momento, Jacob, el nombre Jacob significa el engañador. Jacob va y engaña o negocia con su hermano, porque realmente él no engaña a su hermano, él negocia con su hermano y le dice a su hermano, déjeme que me den la primogenitura a mí a cambio de este plato de comida, ¿vale? Y entonces él le da el plato de comida, va donde Jacob va donde Isaac le da la bendición que le corresponde a Esaú, y entonces cuando Esaú se da cuenta de lo que ha hecho, y cuando Isaac se da cuenta, Isaac dice, ya no hay nada que hacer, ya le di la bendición a Jacob ha recibido la bendición, y Esaú, cuando se da cuenta de lo que ha hecho, quiere matar a Isaac. Entonces Isaac tiene que salir corriendo del lugar en el cual vivía con su familia, tiene que salir corriendo, y cuando sale corriendo de ese lugar, llega nuevamente donde un familiar suyo, que se llama Labán. Bueno, y entonces en casa de Labán tenía dos hijas, una que se llamaba Raquel y la otra que se llamaba Lea. Lea era la mayor, Raquel era la menor. Raquel era, según cuenta la Biblia, guapa,
y Lea, según cuenta la Biblia nos cuenta en las distintas versiones un poco lo que dice es que tenía los ojos caídos. Lo que creemos es que, o lo que se puede llegar a interpretar con respecto a esto, es que podía ser visca o podía tener algún tipo de problema en su visión que le generaba pues dificultades. Bueno, y entonces Jacob queda enamorado de Raquel, queda enamorado completamente de Raquel y le dice a Labán, quiero casarme con su hija. O sea, le dice, quiero casarme con tu hija, pero a cambio, a cambio trabajaré 7 años para ti y me dejas casarme con tu hija. Labán nunca le dice que sí. Labán le dice, bueno, hágale. Pero Labán no da su palabra realmente cuando uno ve la historia bíblicamente. Entonces Jacob trabaja 7 años y cuando llega el momento de los 7 años, ¿tienes preguntas, Sandra? A ver, cuando llega el momento de los 7, que han pasado los 7 años, ¿se está cortando? ¿Más o menos? Estaba entrecortándose, estaba. Vale. Ya no, ya. ¿Ahora ya mejor? No, ya no. ¿Ya mejor? Vale, entonces, ¿hasta dónde me escucharon? ¿Me escucharon hasta... ¿Todos lo escucharon? ¿O ahora me dicen, solo hasta donde Adán y Eva? Sí, estaba empezando. Nos quedamos en Adán y Eva. Hemos escuchado bien. Nos quedamos en Adán y Eva. Vale, entonces... Buenas noches, nos quedamos. Sí, buenas noches. En la clase pasada, en eso nos quedamos, cuando nos dijiste en la clase pasada. Vale, no, entonces, resulta que, entonces, Jacob se enamora de Raquel, ¿vale? Jacob le ofrece a Labán trabajar 7 años para casarse con Raquel. Trabaja durante 7 años, cuando pasan los 7 años va y le dice a Labán, bueno, mijo, entrégueme a mi esposa. Entonces Labán celebran toda la boda, hacen la boda, y resulta que al otro día cuando se despierta Jacob, pues no se había acostado con Raquel, sino con Lea. Y le dice a Labán, ¿me engañaste? Y entonces Labán le dice, no, yo te entregué una de mis hijas. Y lo que pasa es que se tiene que casar primero la mayor. Si quieres la menor, te la doy también. Pero te trabajas otros 7 años. Y entonces Jacob tiene que trabajar otros 7 años más para poder casarse con Raquel. Acá hay algo que de esta historia podemos sacar muchas cosas. Bueno, pero lo primero que quiero que veamos con respecto a la causalidad es cómo Jacob, que engañó a Esaú, fue engañado después por Labán, ¿no? Jacob cayó de alguna manera, fue engañado, sufrió el engaño frente a lo que esperaba. Y creo que muchas veces nosotros, cuando sembramos engaño, pues eso es lo que cosechamos después. Cuando sembramos mentira, pues cosechamos mentira. Cuando sembramos odio, pues ¿qué vamos a cosechar? Odio. Cuando sembramos crítica, ¿qué vamos a recibir y a cosechar después? Crítica, ¿cierto? No porque sea el karma, sino porque es lo que sembramos, porque mis acciones me llevan a ese camino después. Ahí hay algo que me encanta de esta historia y es, resulta que Jacob tiene entonces 12 hijos, que son los que conocemos como las 12 tribus de Israel. Después a Jacob lo vamos a conocer también como Israel. Bueno, cuando hablamos de las 12 tribus de Israel, estamos hablando de los 12 hijos de Jacob. Bueno, Jacob tiene 12 hijos. Resulta que tiene 10 con Lea y 2 con Raquel. A Lea le fue durísimo el matrimonio de Lea. Imagínate tú que estuvieras casada con un hombre que se casó contigo porque lo engañaron y le tocó casarse contigo. Tenaz, ¿no? O sea, muy fuerte. Y que además a quien realmente ame a tu esposo sea tu hermana. Y que toda tu vida te hayan dicho que tú eres fea y tu hermana es guapa. Pues Lea tuvo que sufrir mucho en su vida, muy probablemente. Raquel también sufrió mucho porque Raquel no podía quedar embarazada. Raquel no podía tener hijos. Y entonces se atormentaba mucho frente a esto. Hasta que después, bueno, queda esperando a José y a Benjamín, que son los hijos de Raquel con Jacob. Los otros 10 son los hijos de Lea. Y fíjense que esto lo profundizaremos cuando ustedes hagan el IBLI y hablemos de la historia del cristianismo y vamos a profundizar cada una de estas cosas. Pero fíjense cómo
de esas 12 tribus de Israel, o de los 12 hijos de Jacob, hay uno que se llamaba Judá. De ese personaje que se llama Judá es de quien vienen los judíos. La palabra judío viene de los hijos o de los descendientes de Judá. Y Judá era hijo de Lea. Las otras tribus de Israel desaparecieron. La única tribu que permaneció y que perdura hoy en día es la tribu de Judá, la tribu que viene de los judíos, que vienen de Judá. Fíjate cómo Dios tuvo igual misericordia y el Mesías viene por medio de Lea y no de Raquel, de aquella que fue menospreciada. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos la llave de la restitución, porque Dios nos restituye hasta por 1000 generaciones, sin que nosotros sepamos que lo que hoy sembramos con lágrimas lo van a cosechar nuestros hijos, muy probablemente con alegría. Fíjense, y creo que muchos de nosotros podríamos dar testimonio de lo que nos ha costado sembrar muchas veces en nuestras vidas, tomar decisiones difíciles que nos han dolido en el alma, pero que nuestros hijos no conocen lo que nos dolieron y lo que nos costó sembrar eso, y que ellos van a recibir ese fruto más adelante. Y por eso vemos la causalidad, como les decía yo hace un momento, en que mis decisiones afectan generaciones después. Lo que yo decido hacer con mis hijos hoy va a ser una bendición para mi familia después. Miren, yo soy cristiano, yo soy creyente, tomé una decisión por Cristo desde que tengo 12 años. Antes pertenecía a una familia, mi familia era católica, ¿cierto? Pero católica por tradición, más no por convicción. Y mi abuela fue de las primeras personas en mi familia de conocer de Cristo. Y esa decisión que tomó mi abuela llevó a mis padres a tomar una decisión por Cristo. Y esa decisión que tomaron mis padres me llevó a mí a tomar una decisión por Cristo. Y yo le pido a Dios que la decisión que yo he tomado de seguir a Cristo lleve a mis hijos a tomar una decisión de seguir a Cristo, y que así sea con sus hijos y sus hijos. Y yo puedo dar testimonio de que yo soy tercera generación de creyentes. Por más de que me convertí a los 12 años, o que mi familia llegó a los pies de Cristo cuando yo tenía 12 años, pero yo soy tercera generación de creyentes. Y mis hijos ya son una cuarta generación. Fíjate cómo cuando tú tomas una decisión sensata, afectas las generaciones enteras que pueden recibir con alegría lo que tú has sembrado con lágrimas. Yo sé que muchos de ustedes, de los que me escuchan hoy, han sembrado con lágrimas el venir a vivir a España. Y han sembrado con mucho esfuerzo. Y de hecho muy probablemente lo hacen hoy en día. Muy probablemente hoy en día te levantas con mucho esfuerzo y con mucho dolor algunas veces a trabajar, a esforzarte. Pero cuando tú veas a tu hijo salir de una universidad, cuando tú veas a tu hijo establecerse, pues vas a decir, eso que sembré, empiezo a ver el fruto en ellos, ¿no? Y por eso es importante que veamos, no importa lo que yo viva hoy, muy probablemente lo que estoy pasando hoy es temporal, pero va a impactar la vida de mis hijos y de las generaciones que vienen detrás mío, ¿vale? Ojo entonces con la causalidad, porque podemos ver cómo a través de la causalidad recibimos lo que sembramos al final, y no solamente nosotros, sino quienes vienen detrás de nosotros. La causalidad antes del diluvio. Antes del diluvio básicamente veíamos que la regla era la venganza, era tomar venganza. Si a usted le hacían algo, le pasaba algo o lo que fuera, usted se podía vengar y ya estaba, y no pasaba nada. Fíjense que después vamos a ver que bajo la ley, vamos a ver que había una instrucción clara de resarcir una suma de lo que se perdía. Si yo le causaba un daño a alguien, tenía que pagar para resarcir ese daño, o tenía que haber una consecuencia frente a esto. Fíjense que en la Biblia se nos cuenta que quien hubiese matado a alguien tenía que salir corriendo de la ciudad y podía ir a una ciudad de refugio. Si no estaba en una ciudad de refugio, podía ser vengado. Yo podía tomar venganza por mis manos, por mis propias manos podía tomar venganza. Pero ahora veamos la causalidad desde la perspectiva del Evangelio. Y quiero que vayamos por favor a Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 22. ¿Lo tenemos? Dice:
Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Nosotros no creemos en la numerología, ¿vale? La numerología es creer que por medio de los números puedo descifrar el futuro, que por medio de los números puedo conseguir buena suerte, ¿cierto? La numerología es creer que debo tener un número preferido y que me compro la lotería con ese número para que me vaya bien. Eso no es bíblico, eso es superstición, ¿vale? Es importante aclararles esto. Nosotros no creemos en la numerología no es bíblica. Nosotros en lo que sí creemos, ojo, lo que debemos saber es la interpretación y la lectura correcta de las escrituras. Y debemos entender que dentro de las escrituras hay una serie de símbolos, ¿vale? Hay muchos símbolos. La paloma es un símbolo del Espíritu Santo. El aceite es un símbolo también. El vino es un símbolo. Hay árboles que son símbolos, ¿cierto? La higuera simboliza unas cosas, el olivo simboliza otras cosas, la vid simboliza otras cosas. El número 7 es un símbolo del número perfecto, ¿vale? Es un símbolo del número, como lo hemos llamado muchas veces, el número de Dios, ¿vale? No porque tú tengas que ponerle 7 a la matrícula de tu coche, ni porque tú tengas que comprar la lotería en el número 7 y entonces si te tocó un teléfono que empieza por 6666 te fuiste para el infierno. No es eso lo que nosotros creemos, ¿vale? Lo que nosotros sí creemos y debemos entender es que desde la perspectiva bíblica lo que Jesús nos está diciendo acá es que debemos perdonar siempre, siempre. Cuando nos dice que no debo perdonar 7 veces, sino hasta 77 veces, o 70 veces 7, lo que nos está diciendo es, tienes que perdonar siempre. Tomar la decisión de perdonar siempre, y de hecho ni siquiera llevar la cuenta de decir cuántas veces te he perdonado. Decir es que te he perdonado 1, 2, 3, 4, 5 veces. Acuérdense de esto, el perdón no es un acto de justicia, el perdón es un acto de libertad. Yo no perdono porque lo considere justo, sino yo perdono porque quiero ser libre y hacer libre a la otra persona. ¿Era justo que Cristo pagara por nosotros en la cruz? No, no era justo. Él lo hizo porque quería darnos libertad. Y con esa misma justicia que me trató Cristo para darme libertad, yo debo tratar a aquellas personas que me han lastimado, aquellas personas que han fallado y me han causado daño. Yo debo tomar la decisión de perdonarlas. Yo debo tomar la decisión de decir, te perdono siempre. Y ojo frente al perdón, algo importante acá. El perdón no es una emoción, perdón. El perdón es una decisión. Yo no siento ganas de perdonar, yo tomo la decisión de perdonar. El perdón tampoco es olvidar, porque muchas veces decimos, ay, es que yo me acuerdo todavía, y como me acuerdo todavía, pues no lo he perdonado. No, yo perdono, y porque perdono, con el tiempo voy a terminar olvidando muchas veces. Pero perdonar no es olvidar. Y muchas veces creemos que perdonar significa volver a dejar que la persona me haga daño. O volver a dejar que la persona siga causándome dolor. Y no es eso lo que significa perdonar. Perdonar es que yo ya no guardo rencor en mi corazón contra la otra persona. ¿Vale? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú estás con una persona que te lastima todo el tiempo, ¿te estás verdaderamente amando? No. Y la voluntad de Dios es que te ames a ti mismo para así amar a otras personas. Entonces, debemos entender acá algo, y es que cuando yo perdono no olvido, ¿vale? Pero no tengo ni saco más en cara el daño que la otra persona me ha hecho. No sigo diciéndole a la persona toda la vida, es que cuando usted me dijo, es que lo que usted hizo. Hay personas que tienen 30, 40, 50, 60 años y siguen diciendo todo el tiempo, es que mi papá cuando yo tenía 12 años me hizo esto. Hay que tomar la decisión de perdonar. Y debemos decidir sembrar perdón. Porque cuando yo siembro perdón, ¿qué voy a cosechar dentro de la llave de la causalidad? Perdón. Cuando yo siembro perdón, pues voy a recibir perdón. Van a perdonarme. Muy probablemente las personas me van a perdonar cuando yo me equivoque. Y todos nos vamos a equivocar algún día. Todos vamos a lastimar a alguien algún día. Si yo no perdono a mis padres, ¿cómo espero que mis hijos me perdonen a mí? Si yo no perdono a mis padres por los errores que cometieron, ¿cómo pretendo que mis hijos tomen la decisión de perdonarme a mí? Y les aseguro que nuestros hijos tienen muchas cosas por las cuales perdonarnos. Aun cuando sea yo pastor o sea lo que sea, hay momentos en los que me equivoco y tengo que pedirle perdón a mis hijos. Pero yo no puedo
pretender que ellos me perdonen a mí sin yo haber perdonado a mis padres previamente, ¿vale? Entonces, uno, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. El perdón no es olvidar. Y tercero, el perdón es decidir convivir con las consecuencias del pecado de la otra persona. Es decir, que yo ya no le saco en cara a la persona eso que hizo en mi contra, ¿vale? Y ojo a lo que les digo, no significa que yo deba estar con la persona que me lastima porque yo decidí que no, es que muchas veces en los noviazgos pasa eso, ¿no? En los noviazgos es que como el amor todo lo puede, todo lo perdona, todo lo espera. No, que si estás en un noviazgo, tienes que tomar la decisión de con quién estás. Y ámate a ti para así amar al otro. Distinto aplica en el matrimonio, ¿vale? En el matrimonio, cuando yo ya estoy casado, debo entender que tengo un pacto ante Dios, en el cual me comprometí a estar con esa persona y acompañar a esa persona. Y la Biblia establece una causal de divorcio, pero cuando establece la causal de divorcio lo que hace referencia a lo que dice es que esa no era la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios, el propósito de Dios era que nosotros pudiéramos vivir siempre unidos una vez nosotros estamos en matrimonio. Ojo que esto que les digo de ninguna manera quiero que sienta nadie de los que me está escuchando que lo estoy juzgando o señalando, ¿vale? Les transmito lo que dice la Biblia, más no es que yo les esté queriendo decir a ustedes o echar vainazos a ustedes. Sé que algunos de nosotros hemos tenido dificultades y problemas en nuestras vidas, muchos antes de conocer de Cristo, otros ya habiendo de hecho conocido de Cristo, y creo en algo claramente, y es que la iglesia tiene que ser un lugar en el cual seamos vulnerables, en el cual podamos decir, he tomado malas decisiones en mi vida y quiero ayuda, necesito ayuda. Y si lo que encuentro en la iglesia es que me juzgan y me señalan, pues lo que me va a pasar es que pues nunca voy a querer pedir ayuda, ¿no? Entonces, ojo frente a esto, y es, yo quiero que entendamos bíblicamente qué es lo que Dios tiene para nosotros y lo que Dios quiere que nosotros vivamos, ¿vale? Sigamos entonces. Primero, debemos entender que la causalidad en el Evangelio es perdón en lugar de desquite. Desde la perspectiva bíblica, nunca es válido tomar venganza, nunca es válido decir es que me quiero vengar, nunca es válido desquitarse, no es de Dios desquitarse, ¿vale? Desde la causalidad del Evangelio encontramos desprendimiento y no resistencia. Miren lo que dice Mateo 5:38 al 42. ¿Lo tenemos? Dice: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Esta era la causalidad antes del Evangelio. Ojo por ojo, diente por diente. Esta era la causalidad de nuestras vidas antes de conocer de Cristo. Antes de conocer de Cristo nosotros vivíamos así. Y eso que en algunos casos ni siquiera era ojo por ojo, era ojo por cabeza. A mí me tocaban un ojo, yo le arrancaba la cabeza para que aprendiera. ¿Sí o no? Entonces, bíblicamente ya no es ojo por ojo ni diente por diente. Porque dice el Señor, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Aquí es un poco lo que dice el Señor también, lo que dice la palabra de Dios, cuando dice, no seas vencido por lo malo, sino más bien vence con bien el mal. No debemos ser vencidos por el mal, sino más bien vencer el mal con el bien, actuando con el bien, ¿vale? Y yo debo entender algo acá, y es, ¿qué tanto estoy yo realmente dispuesto a orar por mis enemigos? Piensa en la persona que más mal te caiga en la vida, ¿vale? Que no nos debería caer nadie mal, siendo hijos de Dios. Pero yo sé que a todos nos cae alguien mal, ¿sí o no? Entonces, piensa en la persona que más mal te caiga, que tú digas, es que lo veo y se me daña el día, es que yo veo a esa persona y mejor dicho no me abre. ¿Para qué me hizo pensar en este tipo? O en esta vieja, en esta chica. ¿Para qué me hiciste pensar en este chico o en esta chica? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si un día esa persona viene a la iglesia y se sienta y toma una decisión por Cristo? ¿Qué alegría o no? Qué pereza, está porque no puede buscar otra iglesia. Como yo le digo a veces, molestando a mi esposa, le digo, ojalá ese se convierta algún día, pero que cuando estemos en el banquete en la eternidad le toque un puesto bien lejos del mío. Pero yo creo en algo que dice Jesús, y es algo que hemos estado leyendo, leímos hace poco en Mateo cuando estábamos leyendo en la oración de las mañanas, y es, quien ama a quien lo ama, pues no tiene mérito. El mérito está en amar a nuestros enemigos, en amar a
a quien nos cuesta amar. ¿Cómo podemos amar a esas personas que nos cuestan? ¿Cómo podemos tomar la decisión de amarlas? Y ahí es donde yo creo claramente en el tema del desprendimiento y no en la resistencia. En decidir agradar a Dios con lo que yo puedo, con lo que yo tengo, para bendecir la vida de esa otra persona. Bueno, no sé si alguien tiene preguntas hasta ahí, dudas, comentarios, inquietudes, quejas, reclamos. ¿Nada? Muy bien. Sí, Pablo, yo digo, Dime, por eso favor, es Emilio. lo que estás eso es lo que estás diciendo de amar, sí, o sea, uno ama a su familia, uno a eso, pero muchas veces, como dice, orar o perdonar y todo eso, vale, pero amar a la persona o las personas que te hacen daño, pues en ese momento es complicado, ¿no? Porque, a ver, nadie le desea mal a nadie, porque muchas veces a uno le pasa primero, ¿no? Pero a más para eso, pues no sé, pues, al menos a mí me cuesta, ¿sabes? Yo no puedo amar a una persona que te está jodiendo o me quiere hacer la vida imposible, como amar a no sé, amar a mis padres, amar a mi pareja, amar a mis hijos, amar a mis amigos, o a conocidos, a la gente de la iglesia. Resulta un poco complicado, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es un ejercicio diario y no es fácil. Totalmente de acuerdo contigo en que no es para nada fácil. Pero ten en cuenta esto. Cuando Cristo murió en la cruz, murió también por aquellos que lo crucificaron. Cuando Cristo murió en la cruz y derramó su sangre, murió aún por esos soldados que se burlaron de él. Cuando Cristo murió en la cruz, derramó su sangre aún por aquellos que lo juzgaron injustamente y lo llevaron a la muerte. Y, y creo que ahí es donde viene la madurez. Eh, uno de los síntomas de la madurez espiritual es empezar a darme cuenta que no está bien odiar a nadie. Y empezar a darme cuenta que odio a alguien y que tengo que empezar a amarlo. Bueno, y ojo que esto es importante, Emilio, que yo no estoy diciendo con esto que quien te lastime tengas que ir a entregarle tu corazón para que lo vuelva a lastimar. Lo que estoy diciendo con esto es que yo tengo que bendecir a la otra persona, que mi vida no puede seguir girando en torno a destruir la vida del otro, a devolverle al otro lo que él me ha dado a mí, a querer destruir la vida de la otra persona, porque al final viene la causalidad. Y lo que yo siembra contra esa persona, siempre contra esa persona, voy a terminar también viviéndolo yo más adelante. Y voy a terminar recibiéndolo yo. Y como te digo, hay personas que me han lastimado a mí. Hay personas, Aunque no sean creyentes, aunque no crean, o sea, claro, lo que no aún entiendo más, de, por si no ejemplo, son creyentes, de si no son Jesús. creyentes, si no son creyentes, aún más tienes que amarlos para que puedan conocer de Cristo por medio de tu amor. Que es difícil, yo sé que es difícil, pero si no son creyentes, aún más tengo que ser testimonio para ellos, ¿vale? Yo creo en algo, o les cuento algo, y es, yo sé que no es fácil, yo sé que esto no es fácil, y entendamos que no es algo que yo les pida a ustedes, sino es algo que Dios nos pide a nosotros. Es algo que Dios estableció en su palabra y que no podemos cambiarlo. Y que ahí claramente nos lo está diciendo, ¿no? Si alguien te da una bofetada, un poco lo que nos está diciendo es no le des otra, sino lo que nos está diciendo es ponle la otra mejilla. Si alguien te pide la capa, te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Y vamos a ver más adelante la llave de la restitución, que es una pasada. Y vamos a darnos cuenta cómo Dios restituye todo aquello que otras personas nos han quitado. Y todo aquello de lo cual nos hemos desprendido para bendecir a otros, Dios termina por restituirlo en nuestras vidas. Muchas veces no solo materialmente, que es lo que menos importa realmente. En nuestro corazón y en nuestra vida termina Dios restituyéndonos en muchas cosas, ¿vale? Mira que dice, si alguien te obliga a que le lleves la carga 1 kilómetro, tú llévasela 2. Y es vital, ya te doy la palabra, Cata, gracias por levantar la mano, y es vital que podamos entender ahí, siempre va a haber gente que nos va a lastimar, siempre, siempre, siempre. Pero yo, ¿qué voy a hacer por ellos? ¿Ser piedra de tropiezo para que ellos no vengan a Cristo? ¿O voy a orar por ellos? Muchas veces una simple oración, no tiene que ser ir y convertirme en el mejor amigo o la mejor amiga de esa persona. Simplemente orar por esa persona. Tomar la decisión de no hablar mal de ella.
tomar la decisión de no pagar mal por mal, sino pagar bien por mal, va a empezar a generar un cambio profundo en mi vida y en la vida de la otra persona. Cata, por favor, creo que tienes una pregunta. Sí, hola. Mira, es que yo quería preguntar, digamos, cuando hablaste del karma, que dices que nosotros no creemos en el karma, pero que, o sea, yo no entiendo bien qué es el karma Vale, como tal. Y bueno, entonces, primero que me expliques qué es el karma y segundo, que también digo, según lo que entiendo que hablas de la causalidad, lo que hacemos pues va a repercutir de alguna manera en nuestras generaciones. Eh, Tanto lo bueno como lo malo, creo yo, ¿no? Y cómo, si digamos lo que hicieron nuestros padres en algún momento determinado puede afectarnos a nosotros, ¿sí? sí. Esa es mi pregunta. Vale, ya te aclaro las dos, ¿vale? La primera con respecto al tema del karma. El karma es un concepto que hace parte de la religión budista y del hinduismo. Bueno, si ustedes se dan cuenta, el budismo y el hinduismo son dos religiones que eh, desafortunadamente están de moda en nuestra sociedad, ¿vale? Casi que ir a una casa que sea pija tiene que tener una estatua de Buda, y entonces es pija porque tiene un Buda en la casa, ¿sí o no? Y eso es idolatría. Pero bueno, pero no me voy a meter en ese cuento ahora. Con respecto al karma, el karma hace parte de la religión budista y del hinduismo, y es básicamente una creencia que se fundamenta en creer que toda acción genera una fuerza dinámica que va a producir una serie de consecuencias en las siguientes existencias del individuo. Bueno, acuérdense que dentro del hinduismo está el tema de la reencarnación, ¿se acuerdan? Y está el tema de que yo me muero hoy y mañana reencarno en un perro. Entonces, que si yo me porto de determinada manera hoy, eso va a influir, ese karma, ¿cierto? Eso va a influir en qué tipo de reencarnación voy a tener después, que es algo que nosotros no creemos, ¿cierto? Eh, el karma muchas veces es, no sé si se acuerdan de el dicho que a uno le decía, no se burle de esa persona porque le van a hacer un hijo así. Es una creencia popular que no tiene un sustento real, con base en la cual muchas veces creemos que porque yo hago algo, voy a recibir exactamente eso. Y yo quiero que veamos que con la causalidad no necesariamente recibimos exactamente lo mismo, la misma situación, sino que si yo he sembrado mentira en mi vida, pues voy a lidiar con la mentira toda mi vida. Si yo he sembrado odio, voy a ser odiado muy probablemente por las personas a las cuales yo he odiado. Si yo decido amar a otras personas, pues voy a recibir de esas personas a quienes he amado en algún momento amor, en determinado momento, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de la causalidad, estamos hablando de la relación de causa y efecto, de la relación de cada decisión que yo tomo hoy genera un efecto mañana, ¿cierto? Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. Si yo decido serle infiel a mi esposa, ¿eso qué va a generar? Que voy a encarnar en una rata mañana, en una rata infiel. No, no, eso no es lo que va a pasar. Lo que va a suceder es que eso va a generar una consecuencia después, y es que va a destruir mi matrimonio. Y esa destrucción de mi matrimonio va a generar un dolor para mis hijos y empieza a afectar lo que viven mis hijos. Y muy probablemente va a afectar la manera en que mis hijos eduquen a sus hijos, porque van a haber visto un papá que hace las cosas de manera equivocada. Y empieza a generar todo un impacto de ahí en adelante frente a lo que va pasando, ¿vale? Les pongo otro ejemplo, que yo les ponía el ejemplo desde lo positivo. Cuando yo tomo la decisión de perdonar a alguien, cuando yo tomo la decisión de perdonar a alguien que me ha lastimado y se hace ese perdón evidente a mis hijos, pues mis hijos van a aprender a perdonar también y van a poder empezar a vivir en libertad porque va a ser natural para ellos el crecer en medio del perdón. Bueno, cuando yo, por ejemplo, no sé, supongamos algo porque me sale aquí en pantalla, Sandra hizo algo que me dolió a mí y yo decidí perdonarla a ella. El día en que yo haga algo que la lastime a ella, muy probablemente va a ser más fácil para ella perdonarme porque yo ya la he perdonado previamente alguna vez, ¿cierto? Mientras que si lo que yo hice fue sembrar odio en nuestra relación, pues el día que me equivoque ella me va a dar muchísimo más duro. En mi matrimonio, cuando yo decido perdonar a mi esposa, pues va a ser más fácil para ella perdonarme a mí, cuando yo me equivoque. Pero cuando yo le doy caña y le doy caña y le doy caña el día que yo me equivoque, ¿qué voy a recibir? ¿Vale? No sé si me explico un poco, Cata. Se me fue, Cata. Sí, 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 gracias. Vale, súper.
Entonces creo que con eso contestaba tu segunda pregunta también frente a cómo las decisiones que yo tomo van a afectar la vida de mis hijos más adelante. Y ahora, gracias, el otro punto, otra pregunta que decía Cata es cómo afecta lo que han hecho mis padres en contra mí, ¿cierto? Y esto es sumamente importante. Nosotros tenemos dentro de nuestra iglesia dos procesos importantes, bueno, tres procesos importantes que, o que nos van a ayudar en este tema. El primero es el tema del discipulado. En el discipulado vamos a seguir conociendo y estudiando la palabra de Dios. Y no hay ninguna medicina mejor, no hay ninguna mejor medicina que la palabra de Dios para sanar las heridas de nuestro pasado, ¿vale? Entonces en los grupos pequeños que ustedes pertenezcan van a poder leer la palabra y en la medida en que yo leo la palabra me voy alimentando y en la medida en que la voy entendiendo voy sanando las heridas que tengo del pasado. Lo segundo es que nosotros tenemos un proceso de sanidad interior, ¿vale? Ese proceso de sanidad interior muchas veces suena algo místico, como que, mejor dicho, se imaginan que los vamos a llevar a la montaña y nos vamos a poner un taparrabos y con unas flores les vamos a hacer así, va a salir humo e incienso y algo así como re loco que va a transformar tu vida. No, el proceso de sanidad interior que hacemos nosotros es un proceso de consejería, en el cual nos sentamos a hablar tú y yo, los hombres conmigo y María Paula con las mujeres, mi esposa con las mujeres. Ya estamos también terminando un proceso de formación de más o menos unos 10 consejeros de nuestra iglesia que empezarán a ayudarnos en esos procesos también. Y tú te vas a sentar con tu consejera o con tu consejero y en ese proceso lo que van a hacer es empezar a hablar de tu pasado. Lo primero que se va a hacer es hablar de tu vida pasada, de cómo fue tu vida, cómo te criaron tus padres, cómo fue la relación de matrimonio de tus padres, porque la Biblia dice que Cristo nos ha hecho nuevas criaturas, que ha quedado atrás aquello que nosotros habíamos heredado de nuestros padres. Sin embargo, debemos entender que nadie echa vino nuevo en odres viejos, dice la Biblia, y debemos transformar nuestra manera de pensar. Y uno de los elementos importantes de la transformación de nuestra mente, la Biblia dice que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Una de las maneras de renovar nuestra mente es a través del perdón frente a lo que nuestros padres llegaron a hacer y cortar lo que nuestros padres también vivieron. En ese orden de ideas, en ese proceso de sanidad interior, lo que hacemos es ayudarte a ti a poder perdonar y a cortar con todas las cosas, a quitarte encima toda la mochila que traes de tu vida de antes y de lo que tus padres también te heredaron dentro de esa mochila, ¿vale? Tenemos finalmente otro proceso, otro curso más que haremos más adelante, que es el curso de madurez espiritual. En el curso de madurez espiritual un poco lo que hacemos es enseñarte o ayudarte a tener herramientas para que tú puedas madurar espiritualmente sin la necesidad de estar todo el tiempo dependiendo de alguien, sino que dependas directamente de Dios en tu relación personal e íntima con Él, ¿vale? Esto un poco para explicarles, porque sí, desafortunadamente nosotros heredamos de nuestros padres muchas cosas por las malas decisiones que ellos tomaron. Y frente a eso tenemos que ser confrontados y trabajar frente al perdón para poder ser libres de esas maneras de pensar y de esas acciones, ¿vale? Entonces, seguimos acá. No sé si ya queda todo claro, Cata, ¿más o menos? Sí, todo, gracias. Súper, vale. Entonces, en la causalidad en el Evangelio tenemos desprendimiento y no resistencia, ¿vale? Tenemos generosidad en lugar de avaricia. Miren lo que dice Lucas 6:38. Perdónenme que me estoy extendiendo un poquitín más hoy, pero es para que podamos terminar la llave completa. Bueno, entonces se cae el ordenador, ya. Tenemos Lucas 6:38. Dice: den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Llena con la medida porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Den y se les dará. Dentro del Evangelio es aprender a tener generosidad en lugar de avaricia. Que si alguien no te da, tú no tienes que decir, no, como usted no me dio, pues yo no le doy a usted. Sino decidir ser generoso en lo que Dios me ha dado. Ser generoso con aquellas personas que tengo algo que darles. Yo creo que todos nosotros tenemos más que alguien y menos que alguien. ¿Sí o no? Si nos ponemos en una balanza, hay muchas personas frente a las cuales nosotros tenemos muchas más cosas, no solamente físicas, sino en nuestro conocimiento de la palabra de Dios, en nuestra madurez espiritual, en nuestras emociones. Tenemos mucho más que otras personas y también tenemos mucho menos que otros. Lo que yo debo entender es que yo debo ser generoso en lo que Dios me ha dado hoy, ¿vale? Generoso en las pocas cosas que yo tengo hoy y en lo que puedo actuar para la vida de otras personas en este tiempo, ¿vale? Tenemos amor en vez de odio. Mateo 5, 43, 47. Esto creo que nos va a contestar un poco la pregunta que nos hacía Emilio también. Mateo capítulo 5, versículo 43.
al 47. Ahí pone la atención, Emilio, que esta es clave. Bueno, dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Entonces el Señor nos llama claramente ahí, nos dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, nos dice la palabra, nos decían antes, ¿cierto? Era lo que habíamos escuchado antes, pero la palabra nos dice, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Debo tomar la decisión de amar a aquellos que me lastiman, para que también ellos puedan tener vida eterna, para que también ellos puedan llegar a la presencia de Dios, para que también ellos puedan llegar a conocer de Dios, ¿vale? Es duro, no es fácil, ¿de acuerdo? Pero es un elemento esencial del cristianismo. Por último tenemos Gálatas 6:1. Restauración y no murmuración. Entonces miren que dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, nos dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Entonces debemos estar alerta, ojo, que si yo tengo una piedra, si yo tengo una lucha en mi vida, un ciego no puede ayudar a un ciego. Así de fácil. Si yo tengo una lucha con el alcohol, no me puedo poder ayudar a una persona que lucha con el alcohol porque vamos a terminar los dos en el mismo problema. Si yo tengo una lucha con la inmoralidad sexual, no me puedo poner a ayudarle a la persona que tiene una lucha con la inmoralidad sexual, porque va a terminar en el mismo problema. Un ciego no puede ayudar a un ciego porque van a caer en el mismo hoyo. Pero sí debemos entender que nosotros debemos dedicarnos a restaurar y no a murmurar. En la causalidad del Evangelio, cuando alguien comete un pecado, no debemos dedicarnos a murmurar frente a lo que ha hecho esa persona, sino a orar y a trabajar por la restauración en la vida de esa persona. ¿Vale? Con eso terminamos nuestra llave de la causalidad. Hoy no les voy a dejar deberes. Bueno, hoy quedamos listos así. No vamos a tener deberes. Y con esto cerramos nuestra sesión de hoy, ¿vale? Les enviaré el video también de esta sesión para que lo puedan ver, lo puedan ver en sus casas. Y dentro de 8 días iniciaremos con la llave de la palabra. Es esta que viene acá. Yo les quería pedir un favor. Esperen que voy a quitar acá ya compartir la pantalla. Un minuto. Les quería pedir un favor súper grande. No sé qué tan posible sea. Si a alguien no puede, no tenga vergüenza, me lo dice, bien sea por WhatsApp, por interno, me escribe, no puedo y ya está. Yo sé que no puedes, lo entiendo, pero la verdad es que pues yo me he disfrutado mucho este tiempo con ustedes, pero vamos retrasados porque no lo hemos disfrutado mucho. Entonces, y no quiero correr por correr. Entonces les quería preguntar, si alguien no puede, no hay problema, me dice, no puedo y no me preocupe que yo no voy a contarle a nadie quién fue el que dijo que no podía. Les digo, no, definitivamente no se pudo, ¿vale? Quería preguntarles si es posible que podamos empezar la clase a las 9 de la noche, las clases que vienen a las 9 de la noche, para dar de 9 a 10 y media y así poder terminar las sesiones en las 7 sesiones que tenemos programadas. Si alguien no puede, de verdad, sin ningún problema, porque desde que ofrecimos el curso dijimos que era a las 9 y media, entonces pues entendemos que pues si tú dijiste me apunto porque me cuadra perfecto el horario y lo entendemos, ¿vale? Y sé que todos tenemos prioridades de trabajo y de familias diferentes. Entonces, si alguien no puede, porfa escríbame, me dice no, yo no puedo, y entonces no se preocupe, yo lo tengo en cuenta y les cuento a los demás que nos vemos a las 9 y media. Pero si pudiéramos empezar a las 9 de la noche estaría súper guay para poder coordinarlo mejor, para, digamos, acabar en las 7 sesiones. Hoy ya vamos en la tercera y que nos quedarían 4, ya vamos por la mitad, ¿vale? Y pues que alcancemos en estas 7 sesiones a terminar. Si lo ven bien, pues estaría súper, ¿vale? Con esto cerramos por hoy. Me gustaría orar para terminar. No sé si alguno se anima a orar. ¿Alguno se anima a darle gracias a Dios por este día? Una oración muy sencilla diciéndole gracias a Dios por este día. André, gracias, súper.
Bueno, Señor, gracias, Padre Santo, por este mensaje tan hermoso, Señor. Yo te pido, Padre, que por favor bendigas a cada una de las personas, Señor, y que, Señor, nos enseñes lo que es verdaderamente trabajar para ti, Señor, lo que es verdaderamente buscar tu presencia, Señor, vivir para ti, Señor. Cambia esa gasolina que tenemos cuando hacemos las cosas y eso es impulsado por malos deseos, Señor. Que seas tú, Padre Santo, tomando todo nuestro ser, Señor, cambiando todas nuestras motivaciones, Padre Santo. Gracias por Pablo, Señor, gracias por su labor, por su familia. Gracias por todas estas personas, Padre. Te bendecimos, te alabamos. Gracias por esta esperanza viva que nos has dado, Señor, y que se manifiesten en cada uno de los corazones de aquí, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Amén. Amén. Muchas gracias, Amén. André. Muchas gracias, chicos. Dios los bendiga. Gracias, Entonces, Pablo. quedo pendiente. Igualmente, Si a alguien le gracias. queda mal, me escribe Pablo. porfa para tenerlo en cuenta, ¿vale? Ok. Vale, Un abrazo muchas grande. gracias, Pablo. Gracias, Dios los Pablo. bendiga. Adiós. Chao. Gracias, chicas. Gracias. Bendiciones. Buenas noches, Chao. Adiós, bendiciones. buenas Buenas noches. noches. Adiós.